Buenas tardes a todas y a todos. En nombre del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, les damos la más cordial bienvenida a la 10ª sesión de la primera jornada de debate sobre Derecho Electoral, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. El tema de hoy, salvaguardas en las primeras horas de detención policial, estará a cargo del maestro José Gustavo Arjona Canto, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. También estará con nosotros el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, catedrático de nuestro claustro en el Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral, perdón. El doctor José Gustavo Arjona Canto es licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho del Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O'Reilly, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Modelo. Cuenta con estudios de doctorado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac Mayab, además de diversos cursos y diplomados. Como docente ha impartido las materias de Historia del Derecho, Teoría de la Constitución, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Derecho Procesal Constitucional, Medios no jurisdiccionales de control constitucional y Metodología Jurídica, entre otras, las cuales han sido impartidas en diversas universidades del estado de Yucatán, destacando sus clases docentes en la Universidad Modelo y en la Universidad Anáhuac Mayab, además de la Universidad del Valle de México. Ha sido conferencista, ponente, moderador y jurado en más de 30 foros, cursos y congresos jurídicos nacionales y estatales, dentro de los cuales destacan sus participaciones en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y Yucatán, Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y diversos colegios de estudios superiores. Además cuenta con diversas publicaciones jurídicas en la materia. Asimismo ha sido miembro honorario de la Comisión de Bioética del Estado de Yucatán, vicepresidente del Colegio de Estudios e Investigaciones Legislativas y secretario de Estudios Jurídicos del Colegio de Postgraduados en Derecho del Estado de Yucatán. Ha desempeñado los cargos de coordinador de gestores jurídicos en la empresa Carso Infraestructura y Construcción, secretario técnico de la Comisión Permanente de Desarrollo Municipal del Congreso del Estado de Yucatán, asesor de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados del Congreso General, asesor de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Yucatán, titular de la Unidad Municipal de Acceso a la Información del Ayuntamiento de Mérida, funcionario judicial en la ponencia primera del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, así como en el segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visitador general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, donde actualmente ocupa el cargo de secretario ejecutivo. Bienvenido, doctor Arjona. Por su parte, el doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es licenciado en Derecho, cuenta con 4 maestrías en Derecho Urbanístico, Seguridad Pública y Ciencias Policiales, Derecho Laboral, Psicología Jurídica y Criminología. A nivel doctoral ha concluido 4 doctorados, uno en Derecho en Ecoeducación, un doctorado en Investigación Jurídica, otro doctorado en Seguridad Pública, Investigación y Procesamiento Penal, y actualmente estudia la maestría en Derechos Humanos y Litigio Estratégico. Cuenta con 9 diplomados internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, tiene 35 años de experiencia laboral en el ámbito jurídico, ha sido litigante en materia de amparo, laboral, etc. Es coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla, logrando acreditarla dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Ha tomado e impartido más de 130 cursos en diferentes especialidades relacionadas con los ámbitos del derecho. Fue candidato para presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla y candidato para ser parte del Consejo Consultivo de la misma. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la segregación territorial desde la óptica jurídica, la seguridad humana como respuesta a la inseguridad en México
y la prisión preventiva automática, un freno al acceso a la justicia. Independientemente de todo ello, el doctor Curiel es un investigador de tiempo completo, un especialista en temas de derecho constitucional y derechos humanos, por lo que nos ha acompañado en diversas sesiones de esta primera jornada de debate. Bienvenido, doctor Curiel. Les recordamos brevemente la dinámica de la sesión. Será aproximadamente 45 minutos, una hora de la exposición del doctor Arjona. Posteriormente, una intervención de aproximadamente media hora del doctor Curiel. Una última intervención del doctor Arjona para hacer los comentarios conclusivos. Y finalmente pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas alrededor de 15 minutos, en donde les reiteramos el ser concisos y breves en sus comentarios, en sus inquietudes, en sus planteamientos. Muchas gracias. Adelante, doctor Arjona, bienvenido. Muchas gracias, maestro Sandar. De verdad estoy muy contento por estar aquí con ustedes y por la invitación del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Igual saludar al doctor Rubén Curiel por la invitación. Estoy muy contento en nombre propio, en nombre de la comisión, igual del presidente, el maestro Miguel Sabido Santana, pues enviarles un afectuoso saludo. Y pues bueno, el día de hoy pues venimos a platicar un poquito sobre un tema pues vigente, un tema que debe ser prioritario para todos los impartidores de justicia, no solamente para los jurisdiccionales, sino también para los que nos encargamos de proteger los derechos humanos desde el ámbito no jurisdiccional, ¿no? Entonces, no sé si tenga permiso como para poder compartir la pantalla, maestro. Voy a permitirme compartirles una presentación. ¿La pueden ver? ¿Sí? Okay. Sí, doctor. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. La plática que se denominó las salvaguardas en las primeras horas de la detención policial, pues de alguna forma viene a conformar una especie de, como su nombre lo dice, salvaguarda, prevenciones, para tratar de erradicar o de evitar este tipo de flagelos, ¿no? Que de alguna manera ha caracterizado las actuaciones policiales y de las autoridades ministeriales, ¿no? Sabemos que durante mucho tiempo en el sistema penal, inclusive la confesión era la prueba madre, ¿no? Todo esto, pues de alguna manera fue evolucionando con la prueba circunstancial y se fue desestimando el valor de la misma, ¿no? Pero bueno, esto generó que durante muchísimo tiempo las actuaciones policiales y de las autoridades también ministeriales, pues de alguna manera recurrieran a ciertos actos que eran violatorios a los derechos humanos de las personas, ¿no? Y cuando ha sido reconocido esto a nivel nacional e internacional, ¿no? Tenemos, bueno, primero para conceptualizar un poquito a qué nos referimos con la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque pues igual también hay una línea muy delgada entre estos dos conceptos de violación. Ahora sí, aclarando, ¿no? En el tema de derechos humanos, cuando hablamos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, estamos hablando de dos vocablos completamente diferentes, o sea, dos violaciones de derechos fundamentales muy específicas. Y lo mismo ha pasado en el ámbito jurídico, o sea, porque la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes también tienen una tipificación, están previstos como delitos en la Ley General para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que pues, realmente es una ley muy reciente, como vamos a ver más adelante en algunas láminas de esta presentación, ¿no? Pero como para conceptualizar muy bien lo que comprenden estos dos vocablos, tanto tortura como tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues bueno, es que realmente esto afecta a la dignidad y al cuerpo de las personas, ¿no? La tortura, a diferencia, ahorita lo vamos a ver también, una de las diferencias entre estos dos conceptos,
es la gravedad de los mismos, ¿no? Nos dice, la tortura es una violación más grave de derechos fundamentales de la persona, pero como les decía, hay una línea muy, muy delgada entre el trato cruel, inhumano, degradante. Así estaba previsto actualmente también en la Convención para prevenir y erradicar la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Hay un elemento muy, muy distintivo, característico, pero bueno, cerramos aquí la idea, de aquí lo importante que esta violación grave de derechos fundamentales tiende a ataques específicos o dirigidos a atentar en contra de la dignidad, el cuerpo y mente de una persona. Y a pesar de que esta ha sido, pues de alguna manera prohibida a nivel nacional e internacional, pues sigue siendo una práctica recurrente por parte de las policías y los elementos de seguridad pública. Ahora, ¿cómo se ha determinado que este flagelo pues, se vaya erradicando a nivel estatal? Pues a nivel estatal y a nivel nacional en general, principalmente a través de la vigilancia y seguimiento. O sea, sabemos que este tipo de conductas, pues principalmente se realizan sin la presencia de testigos. De ahí la problemática muchas veces para acreditar los casos de tortura, tanto a nivel jurisdiccional como en los sistemas no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, ¿no? En esta lámina que está a continuación, podemos ver un poco la diferencia, ¿no? Conceptual de ambos vocablos, ¿no? El marco conceptual, las diferencias esenciales entre tortura y el trato cruel, inhumano o degradante es que, bueno, la primera, la tortura, es la más grave, o sea, la podemos ejemplificar primero por la gravedad. Esto no está aquí en la presentación, pero hay una gravedad mucho más marcada en los casos de tortura. En el caso de tortura especifica que no es necesario la naturaleza o la gravedad del acto, sino que va más encaminada, o sea, no es tanto dañar a la persona, pero sí tiene, podríamos decir, mecánicas o utiliza inclusive herramientas para poder, pues de alguna manera, infligir un dolor a la persona. Pero el propósito principal es la obtención de una información judicial, ya sea principalmente una confesión. Esto, pues, de alguna manera se ha arraigado con el paso del tiempo, precisamente por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? El sistema penal en un principio, pues, de alguna manera tuvo esos fallos, ¿no? Que principalmente descansaba la resolución del juez, del impartidor de justicia, en la confesión, pero pues no se analizaba cómo había sido la obtención de la misma. No es hasta que pues a través de alzada, a través de recursos de protección de derechos humanos, que se empiezan a advertir este tipo de mecánicas que obviamente y a los ojos de todos pues es violatoria de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Bueno, esto es en el caso de tortura. En el caso del trato cruel, pues en aquel caso en que se busca deliberadamente el sufrimiento, ya sea físico o mental, o en alguna situación en particular que sean injustificables, ¿no? Pues en este caso no es necesario, no están las autoridades ministeriales o policiales haciéndoles de autoridades justicieras, de tratar de encontrar la verdad, ¿no? Y plasmarlo en un escrito y poder de alguna manera vincularlo al proceso, no, sino lo que se busca principalmente en el trato cruel, inhumano, degradante, es precisamente como su nombre lo dice, darle una degradación a la dignidad de la persona por un espíritu simplemente justiciero. Y en muchos casos, pues la tortura pudiera en un momento determinado, ¿sí? Ser menos gravosa que un trato cruel, inhumano, degradante. De ahí es algo que siempre, a lo mejor como abogados, hemos constatado, digo, a mí me ha tocado estar en el área, estuve un tiempo en el área procesal de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Yucatán, y sí, pues de alguna forma, los agraviados o podríamos decir el sentir de los abogados, por lo menos lo que yo percibía es que pues de tortura, trato cruel, inhumano, degradante, es mejor la tortura. A ver, espérame, cualquiera de los vocablos son violaciones graves de derechos humanos. O sea, simplemente la finalidad es un poquito diferente.
Ahora, en el caso de tortura es un poco más complicado acreditarlo, de ahí que podamos observar en los históricos, bueno, cuando menos a nivel estatal, con los datos que les voy a presentar en un momento, de ver cómo ha sido más marcada, pues de alguna manera, la reiteración de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades de seguridad pública hacia los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Principalmente por el tema de que muchas veces es muy complicado acreditar, pues realmente que derivados de esos malos tratos, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Van encaminados o dirigidos a obtener una información judicial, ¿sí? Pero bueno, como se menciona igual también en esta lámina, ¿no? En el caso de tortura, el objetivo es la detención de la información, la obtención de la información, la confesión o algún tipo de pena. Sin embargo, en el trato cruel, esto no lo encontramos. Aquí más que nada es el escarmiento o el hacer de justicieros para tratar de erradicar esa conducta, ¿no? Que al final de cuentas, pues constituye una violación de derechos fundamentales. Y aquí hago un pequeño paréntesis porque esto pensamos de que, pues, en algún momento es solamente, pudiéramos decir, un riesgo para las personas que realmente delinquen. Y pues no, porque pues realmente nadie está exento de un arresto administrativo por una infracción municipal, por ejemplo, ¿no? Porque no, las torturas no solamente se dan en los casos de detención o en el caso de una ejecución de orden de aprehensión, sino también se dan principalmente en las cárceles municipales, ¿no? El no establecer una serie de prevenciones o de salvaguardas, como se le ha denominado al tema, pues bueno, hace más factible que este tipo de actos de manera reiterada se vayan ocurriendo, ¿no? Ambas voces de calificación, si son degradantes, pues esto ocurre cuando se somete al individuo a una grave humillación frente a terceros o si se le obliga a actuar en contra de su voluntad. Cabe señalar que en el debate entre tratos crueles, inhumanos y degradantes y la tortura han evolucionado jurisprudencialmente, así como por medio de los casos analizados por diversos tribunales. O sea, bien sabemos de que muchísimas reformas que se han dado para diversos tipos penales, sobre todo en México, han sido de alguna manera fuente de la jurisprudencia que genera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sabemos que el sistema interamericano, pues de alguna manera nos compete como sujeto obligado, como parte de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Nosotros formamos parte de este sistema y pues la Corte en varios casos ha determinado inclusive, pues a través de esa función integradora de la jurisprudencia, ¿sí? Ha incluido algunos tipos que se han dado en ciertos casos como casos de tortura, ¿no? Entonces, tenemos pues varios referentes a nivel internacional, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, aquí uno de los primeros casos, creo que fue el primero, el caso Alfonso Martín del Campo Dot versus México, donde pues de alguna manera se determina pues, tortura en la obtención de la confesión judicial y pues obviamente esto genera como si un cambio de paradigma en la forma de concebir este fenómeno a nivel nacional, ¿no? Tenemos el caso de González y otras, campo algodonero, donde precisamente a partir de este caso, ¿no? Donde se advirtieron pues diversas violaciones en el sistema de procuración de justicia, ¿no? Pues también se estableció, se instituyó precisamente por este problema social de asesinatos de mujeres en Juárez, pues de que se instituyera el feminicidio a nivel nacional, ¿no? Entonces tenemos el caso, por ejemplo, emblemático, el caso Rosendo Cantú versus México, donde, bueno, seguramente como se me recordarán muchos de ustedes,
que esta señora de origen indígena, que había sido de alguna manera interceptada cuando iba a lavar la ropa de su familia en un riachuelo cerca de su comunidad, pues es de alguna manera sorprendida por elementos del ejército que estaban buscando a personas simpatizantes con el EZLN, con grupos rebeldes, y, pues y precisamente pues la golpean, la violan, lo emblemático, por ejemplo, que determina la Corte Interamericana en este asunto es que la violación le equiparan también como un caso de tortura, ¿no? Un caso similar, también tenemos el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, que es muy similar en el caso de Rosendo Cantú, ¿sí? Que previamente ya había sentado ese precedente, ¿no? El caso de tortura, pues realmente puede constituir inclusive otro tipo penal o otro concepto de violación de derechos humanos, pero hemos visto que históricamente esto ha ido evolucionando, ¿sí? Tenemos también bueno, el papel, en el caso de los organismos protectores de derechos humanos que actualmente desempeñamos, pues tiene un nexo de unión entre los sistemas nacionales e internacionales, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando se genera el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, pues la forma, ¿no? que se empalma, ¿no? en el Estado mexicano es muy similar a la que está a nivel internacional, ¿no? Entonces, en este sentido ha habido una colaboración tanto a nivel nacional como internacional, y ha habido interacción, o se trata de alguna manera homologar precisamente esos criterios para estar en esa misma consonancia, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, pues de alguna forma nosotros como comisiones de derechos humanos vemos, por ejemplo, en el caso de las entidades federativas, las comisiones de derechos humanos vemos, conocemos de actos de autoridad, en sentido positivo y negativo, ya sea una hacer o una omisión, en contra de actos de autoridades estatales y municipales. O sea, estaríamos hablando de policías municipales y de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en cada una de las entidades federativas. Esa es la regla o la forma en que está estructurado la competencia de las comisiones de derechos humanos. Ahora, ¿cómo funciona la Comisión Nacional? En este caso, los casos que conocemos en primera instancia, ¿sí? Por parte de una autoridad estatal o municipal. De alguna forma la nacional constituye nuestra alzada, sería la segunda instancia. Ahora también la CNDH conoce casos de tortura, ¿sí? Pero de autoridades federales, ¿sí? Y como pudiera a lo mejor pensarse de que los actos de tortura o tratos crueles son exclusivos de autoridades que tienen que ver con la seguridad pública, pues bueno, esto realmente no es así. También hay centros de internamiento donde se pueden dar casos de tortura, ¿no? Como los psiquiátricos, ¿no? O como los famosos anexos que manejan muchas entidades federativas, que en muchos casos no existe ninguna regulación que pueda, ¿cómo se llama?, restringirlos. Si acaso de algún permiso de salud o alguna licencia de funcionamiento a nivel municipal, pero no existe un sistema que permita verificar o supervisar, ¿sí?, que este tipo de actos no se den, ¿sí? Actualmente la lucha contra la tortura se encuentra fundamentada en la importancia de la prevención, como había mencionado. Al respecto, en muchas ideas y opiniones se han establecido la necesidad de distinguir las dos formas diferentes de prevención de tortura, las cuales consisten en el momento que ocurre la intervención y el enfoque que se emplea en ella. Por eso tenemos dos formas muy importantes de cómo combatirla: la prevención directa, que es la mitigación, y la prevención indirecta, que es la disuasión, ¿sí? Ahorita me voy a permitir explicar cada una de ellas. Nada más quiero concluir la idea de cómo funcionan las comisiones
de Derechos Humanos, tanto en el ámbito estatal como federal. Nosotros conocemos el concepto de violación de derecho humano, de tortura y trato cruel, inhumano y degradante. Sin embargo, esto es independiente y por cuerda separada de los tipos penales que ya están previstos en la ley general. Así que es muy, muy importante tomarlo en consideración. O sea, no son, o sea, sí muchas veces cuando se da esta duplicidad y se está yendo por cuerda separada, por el tipo penal y por el derecho, en muchos casos sí existe, como se menciona en la lámina, una colaboración en la mayoría de las instituciones. Sin embargo, yo lo que puedo percatar desde un comienzo, digo, ahorita seguimos un poquito más o menos en lo mismo, no, realmente estamos hablando que es un tema nuevo, o sea, ya hablando procesalmente, pues la ley pues es reciente, 2016, 2017, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, creo que uno de los aspectos torales para que se pueda dar, pues de alguna manera, esta amalgama entre lo que es el tipo penal y el concepto de violación de derechos humanos es la colaboración con la mayoría de las instituciones, que exista un diálogo, ¿sí?, constante, ¿sí?, donde pueda haber de alguna manera un traslado de información que permita a cada una de las autoridades poder concluir de una mejor manera, sobre todo para atender, ahora sí, algo muy importante, que es el derecho de las víctimas, ¿no? Y la participación de los mecanismos nacionales e internacionales. Aquí me detengo un poco. Existe a nivel nacional un mecanismo, ¿sí?, que depende de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se encarga, ¿sí?, de prevenir y erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Inclusive el fundamento legal es precisamente la ley que le refería hace unos momentos, la Ley General para Prevenir y Erradicar la Tortura, donde prevé dentro del cuerpo de la misma que la CNDH cuente con un mecanismo que le permita de alguna forma establecer las pautas y directrices para erradicar y prevenir la tortura, ¿no? O sea, primero prevenirla y luego erradicarla, ¿no? O sea, porque son dos cosas diferentes. O sea, en el caso de la prevención tratamos de ir o de fomentar a través de la difusión y capacitación, concientización de los derechos humanos de las personas a los elementos de las policías, de la Guardia Nacional, a todos los elementos de seguridad pública, ¿sí? Entonces, este mecanismo nacional contempla una serie de directrices, tienen un área también técnica, tienen un área también de supervisión que de manera aleatoria va a todos los estados en la República Mexicana y realiza supervisiones al azar, ¿no? O sea, estamos, y de manera fortuita, a la fiscalía, ¿no? Por ejemplo, a la estancia de la fiscalía, a las cárceles municipales, a la cárcel de la Secretaría de Seguridad Pública, a los cerezos, inclusive van algunos albergues. O sea, cuando realmente no existe ninguna obligación como tal, pero precisamente como conocedores de que en los lugares de internamiento es donde se dan precisamente este tipo de conductas, pues también han decidido empezar a supervisar albergues, ¿no? Y esto, pues, al final de cuentas se concentra y en el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hace una valoración de cómo está la supervisión en estos centros de internamiento. Lo que les mencionaba, actualmente, ¿sí?, tenemos dos formas de prevenirlo, ¿no? Principalmente, ¿no? La prevención indirecta, en primer lugar, la que determinamos como la mitigación, que tiene como objetivo prevenir que ocurra la tortura, reduciendo los factores de riesgo y eliminando las posibles causas. O sea, una de las principales funciones de la supervisión es esa. Nosotros, por ejemplo, también a nivel estatal y muchas comisiones en las entidades federativas cuentan con un centro de supervisión permanente que principalmente supervisa cárceles, cerezos y centros de salud, hospitales psiquiátricos, todos los centros de internamiento principalmente, ¿no? Y bueno, y de esas
observaciones que puedan advertir los visitadores en sus supervisiones, se le da cuenta, igual también se le corre traslado a la autoridad responsable. Si bien no es una queja, es una supervisión, se le entregan todas las observaciones o posibles adecuaciones que pudieran realizar. Y pues obviamente esto comprende precisamente este tipo de prevención, ¿no? Para tratar de eliminar las posibles causas. Esta intervención se realiza antes de que se produzca la tortura y su finalidad es abordar las raíces de las causas que pueden dar lugar a la tortura y los tratos crueles. Se caracteriza por la formación, educación y monitoreo periódico de los lugares de detención. La prevención directa mira a lo lejos y su objetivo a largo plazo es crear un entorno en el que sea improbable que ocurra la tortura. Les doy un ejemplo. En muchas de las cárceles que hemos supervisado año con año aquí como un denominador, más adelante les voy a dar también unos datos. Pero ¿a qué voy con esto? En este sentido, ¿sí? Si nosotros en las observaciones que realizamos y que le dejamos a la autoridad municipal y en el seguimiento que le damos a las mismas en algunos casos, ¿sí? Pueden generar, pues, de alguna forma, que se erradiquen este tipo de conductas. En muchos casos, por ejemplo, hemos visto en las supervisiones que llegamos a un lugar y prácticamente es un calabozo, es una mazmorra, un hueco. A veces es una cueva que está adaptada con barrotes y no tiene agua corriente, no tiene valla ni un piso de concreto, con todas las cuestiones insalubres. Pues obviamente eso ya en sí constituye ya un acto de tortura, de tratos crueles más bien, ¿no? Inhumanos o degradantes. Existe también, por ejemplo, casos que pudieran en un momento relacionarse, ¿no? De tratos crueles. Obviamente cada vez que nosotros lo advertimos es recomendación directa. En el caso de Yucatán nosotros tenemos una condición sui generis, a diferencia de muchas entidades donde el tema del suicidio es muy recurrente, ¿no? Y sobre todo en las cárceles municipales. Entonces, ¿qué pasa si una cárcel, pues de alguna manera no tiene esas adecuaciones mínimas, nada de lujos, sino cuestiones básicas inherentes a la dignidad de cualquier persona? Y si la persona entra en estado de ebriedad o, ¿cómo se llama? O con algún enervante, sí, puede, pues, ante esas condiciones y sumado la falta de vigilancia, pues es muy probable que pues esta persona también se suicide, ¿no? Entonces va muy relacionado igual también con otros conceptos de violación, ¿sí? Tenemos también la prevención indirecta, que es la disuasión. Esto tiene lugar después de que ya hubieran ocurrido casos de tortura o tratos crueles y se centra en evitar la repetición de estos actos. Para ello, el objetivo de la prevención indirecta es convencer a los torturadores potenciales mediante la investigación y documentación de los casos ocurridos, la denuncia, el enjuiciamiento, la comparecencia o el juicio y el castigo de los autores, así como la reparación de las víctimas de la tortura, que la tortura se paga con un precio mayor que los posibles beneficios que puedan reportar, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, inclusive en esta presentación les tengo el caso de un video donde se logró acreditar el último caso de tortura que tenemos en la entidad. Pero bueno, esto ya es un poquito más relacionado con la persona, ¿no? En el caso del primero, ¿sí? Estamos hablando de la directa o la mitigación. Aquí estaríamos hablando de las condiciones materiales, ¿sí? Que de alguna manera nos permiten prevenir el caso de tortura y tratos crueles. Y en el caso de la prevención indirecta, pues ya atiende más a la cuestión interna de las personas que detentan un cargo en el servicio público, específicamente en el tema de seguridad pública. Por eso es importante tener presente la distinción entre un tipo y el otro de prevención, puesto que ambos enfoques emplean estrategias y metodologías diferentes. Sin embargo, ambas son complementarias y deberían formar parte de todo programa integrado
destinado a prevenir la tortura. Pues en este sentido, las salvaguardas contra la tortura y los otros, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, que son entendidas como normas y procedimientos que orientan a las autoridades a proteger a las personas que se encuentran en detención policial. Conforme pasan los años, estas son acertadamente consideradas como soluciones prácticas y rentables para prevenir el maltrato en los centros de detención, donde existe el mayor riesgo de que se realicen los actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y si bien no son obligaciones típicamente estrictas para los estados, estas permiten cumplir con las diversas disposiciones contenidas en las normas de derecho nacional e internacional, ¿no? Entonces, para esto, pues de alguna manera se han determinado ciertas salvaguardas, ¿no? Que son directrices o que más que nada son derechos fundamentales que tenemos en nuestra propia Constitución, ¿sí? Y a nivel internacional, que tratan de alguna forma inhibir este tipo de prácticas, ¿no? Las 4 salvaguardas idóneas para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues tenemos que, en cuanto a la primera, pues es la famosa llamada telefónica, ¿no? Sí, en cuanto al Estado, ¿no? Aquí me permití realizar un análisis de la información que hemos estado recopilando año con año aquí en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, ¿sí? En cuanto al Estado que guarda las protecciones especiales en el Estado, en el año de 2021, respecto al derecho a realizar la llamada de las personas arrestadas, se encontró que en todas las cárceles se les permite realizar. Estamos hablando que en Yucatán tenemos 106 municipios, más o menos para contextualizar. Sin embargo, o sea, de esas, en todas nos dijeron que a todas se les permite el utilizar, ¿cómo se llama?, un teléfono, el realizar una llamada a un familiar. Sin embargo, ya de las entrevistas realizadas en la supervisión, obtuvimos que el 86% no cuenta con el registro. O sea, simplemente queda en el dicho de la autoridad municipal principalmente, ¿no? Porque tenemos 106 direcciones municipales, más la de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, pues si bien es cierto, dicen que les dan el derecho, pues realmente vemos que en el caso, pues esto, cuando se les pide, bueno, ok, acredítamelo, tienes un registro, prácticamente no existe, ¿no? El 86% no cuenta con el registro, solamente se quedó con el dicho de que realmente se le garantizó ese derecho a la persona detenida. También han manifestado, ¿sí?, que del porcentaje anterior, un alto índice de las llamadas de este porcentaje del 86%, son realizadas de teléfonos celulares de los oficiales. O sea, los mismos policías prestan ahora sí que a los detenidos, a las detenidas, su celular para poder realizar esa llamada, para el efecto de poder, pues de alguna manera informarle a sus familiares, ¿no? O a su mismo abogado, ¿no? Y pues bueno, esto pues realmente es algo que nosotros hemos advertido en la comisión y pues año con año lo hemos estado presentando en el informe anual. Digo, obviamente han habido áreas de oportunidad, sin embargo, en el tema de los municipios, en el caso, cuando menos concretos en Yucatán, pues que tenemos municipios muy pequeños, el tema muchas veces en la prevención indirecta, ¿sí?, pues es el tema presupuestal, porque muchas veces no tienen para hacer las adecuaciones materiales y pues garantizar pues los derechos mínimos que garanticen la dignidad de la persona detenida, ¿sí? Bueno, en este caso entonces las autoridades pues son las que proporcionan su teléfono. Entre las razones más recurrentes expresadas por las autoridades para que no permitan la comunicación telefónica se encuentran, primero, que es increíble, ¿no?, pero cierto, la carencia de teléfono en la comandancia. Eso es algo que también hemos advertido y pues de alguna manera hemos observado a los municipios correspondientes. Y
otros instituyen motivos de seguridad y dicen que, pues bueno, una de las cuestiones es que aducen de que no tienen certeza de con quién se está comunicando, que al final de cuentas, pues bueno, no es una justificación para negar este importante derecho o esta importante salvaguarda, ¿no? Otra salvaguarda muy importante, ¿sí? Y que estoy seguro que ustedes también tienen muy claro y le identifican, ¿sí? Es el poder contar con una certificación o valoración médica. Esto cuando nosotros lo advertimos, a lo primero que pedimos cuando hay una detención y durante esa detención se duele el agraviado o agraviada de una vulneración a un derecho fundamental, ¿sí? Pues hay que precisamente determinar, pues en el caso, por ejemplo, de una lesión, ¿no? ¿Sí? Pues cómo ingresa al centro de internamiento, ¿no? O a la cárcel. Y esa problemática que les comentaba presupuestal, pues de alguna manera también, pues ha implicado de que muchos municipios en nuestra entidad no tengan médico que esté ahí para certificar cómo ingresan las personas detenidas al municipio, ¿no? Entonces, por lo que respecta a la salvaguarda de tener acceso a un médico independiente en el Estado, no ha sido implementada en ninguna forma. El derecho de que los detenidos puedan elegir el médico de su preferencia, sin embargo, respecto a la valoración médica de los arrestados por médicos adscritos a las direcciones de seguridad pública, en el año próximo pasado, en el 2021, se obtuvo que el 89.71%, casi el 90% de las 107 cárceles, ¿no? Junto con la de la Secretaría de Seguridad Pública, no se lleva a cabo el procedimiento. O sea, increíblemente son menos del 10% de los municipios en nuestra entidad que realizan esta certificación. Obviamente, cuando llega un asunto de vulneración en una detención o que la violación de derechos humanos se da precisamente cuando la persona está en el resguardo de la autoridad municipal, si no tuvo una certificación médica, es recomendación directa, porque pues esto constituye un derecho y una salvaguarda ya considerada a nivel internacional para inhibir los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí? Entonces, toda esta información ustedes igual también la pueden corroborar en nuestra página de la CODEI, ¿sí? En el último informe de la comisión, ¿sí? Bueno, a esta circunstancia, ya terminando un poquito de la obligación de contar con un certificado médico, a esta circunstancia se le suma el hecho de que las autoridades entrevistadas le restan importancia a la presencia de un médico para la realización de la valoración a las personas que ingresan a las cárceles públicas. De la totalidad de las cárceles en las que efectivamente se practican las valoraciones médicas, bueno, encontramos 8, como les mencionaba, al menos del 10% en la entidad, ¿sí? Y bueno, tenemos también otra importante salvaguarda que nos permite de alguna manera prevenir los actos de tortura y tratos crueles, ¿no? Que es el acceso a un abogado, ¿no? Que el derecho al acceso a un defensor público, pues bueno, es una obligación constitucional, ¿sí? Y previsto también en tratados internacionales, ¿sí? Por lo cual los institutos de defensoría pública en las entidades federativas y a nivel nacional deben, pues, de alguna manera, patrocinar a las personas que no tengan el acceso a un abogado particular, ¿no? O en su caso, un abogado particular, pero esto de alguna manera constituye una merma, ¿no? O sea, ¿cuál es la función del abogado en sí? ¿O cuál es el papel que pudiéramos pensar que cumple un abogado durante esta etapa de detención de la persona? Pues principalmente inhibe, ¿no? Tenemos que, en el caso de la mayoría de los casos, cumple oportunamente con proporcionar los servicios de un abogado, ¿sí? Lo cual tiene múltiples fines. ¿Cuáles son esos fines? Complementarios a los que tiene la persona detenida, entre otras, el de preparar su defensa, salvaguardar el debido proceso legal. No obstante, como mencionaba hace un momento, que aun cuando el abogado centra enteramente su atención en preparar la defensa jurídica, su sola presencia durante las primeras horas de detención constituye también un importante disuasorio contra la coacción y otros malos tratos,
Por ello debe procurarse en todos los casos la asistencia inmediata, ¿sí?, de un abogado, sobre todo en las primeras horas de detención. No estamos hablando de que estas salvaguardas de que les estoy platicando el día de hoy, pues están muy enfocadas en las primeras horas de la detención, que son donde principalmente se dan los casos de tortura. ¿Sí? Seguimos, bueno, esta ya constituiría la última salvaguarda, ¿no?, que constituye la lectura de los derechos y que yo creo que en muchos casos se ha reducido a un simple trámite, un trámite que pues de alguna manera luego se subsana dentro del mismo expediente. Pero bueno, ¿qué establece la lectura de derechos? Históricamente, la mayoría de las autoridades de seguridad pública en nuestra entidad y prácticamente en todo el país han realizado dicho acto de ley como un mero trámite o requisito, sin revestirlo con la suficiente importancia que la lectura de derechos exige, puesto que es el momento en que las personas privadas de su libertad conocen el catálogo de derechos reconocidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En sentido amplio, es importante que todos los detenidos sean informados de sus derechos y de las razones que justifican su detención. O sea, nos hemos topado con casos tanto en cárceles municipales como en centros de internamiento donde la persona no sabe por completo por qué está. Nos han tocado casos, inclusive, imagínense, digo, yo no sé si a lo mejor pudiera ser considerado como un caso de tortura, pero nos tocó un caso donde en conjunto con la CNDH, al realizar una supervisión al Cerezo de Yucatán, pues en ese mismo acto se realizan entrevistas a los internos, ¿no? Y pues bueno, uno de ellos, pues, le comentaba al visitador que, pues bueno, según él ya había compurgado su pena y no tenía que estar en el Cerezo, ¿no? Pues obviamente se levantó el acta, se pidió informe al juez de ejecución, inmediatamente lo dejaron en libertad porque ya había compurgado su pena, no existía ningún registro, ni el defensor, ni el juez de ejecución, ¿sí?, ni el mismo Cerezo tenía un control, y la persona que estaba en ese momento en la cárcel, pues debía haber salido desde hace un año, inclusive, o sea, como 6 meses, pero si hubiera inclusive el defensor de oficio pedido algunas, hubiera podido salir antes. Tenemos que, okay. En ese sentido es importante que todos los detenidos sean informados de sus derechos, lo que mencionaba. ¿Cómo tiene que ser esta lectura de derechos? ¿Sí? En un lenguaje y forma clara, legible, se les tiene que explicar, no es nada más una lectura para cumplir el mero trámite. O sea, la persona que está detenida tiene que, pues de alguna manera, interiorizar, o sea, la autoridad, en este caso, tiene que verificar que la persona, de alguna forma, pueda conocer sus derechos para poder ejercerlos con plenitud, ¿sí? La importancia de esta salvaguarda sencilla de ser informado de sus derechos la destacan las pruebas que revelan que numerosos detenidos no ejercen sus derechos, pero no los ejercen porque no los conocen, como el acceso a un abogado o a solicitar los servicios de un médico, porque no conocen sus derechos ni cómo solicitarlos. La notificación de sus derechos infunde mayor confianza en las personas, así como capacidad para gozar de ellos e impugnar su detención ante un tribunal, en su caso, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los lugares de privación, ¿sí?, atendiendo a la lectura de la fracción 3 del artículo 5 de la ley, de la reciente ley, bueno, realmente reciente, ¿no?, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿sí?, fue publicada el 26 de junio de 2017, como les comentaba hace un momento, ¿no? Esto lo define a los lugares de privación de la libertad como los establecimientos, las instalaciones o cualquier otro espacio o sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde se encuentren o pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, media o no orden, medida cautelar o sentencia de autoridad judicial o mandato de autoridad administrativa u otra competente, así como establecimientos e instalaciones
o cualquier otro sitio administrado por particulares en los que se encuentren personas privadas de la libertad por determinación de la autoridad o con su consentimiento expreso o tácito. Fíjense cómo, y aquí me detengo porque precisamente derivado de esa definición de los lugares de prevención de la libertad, en esta misma ley especial se hace, pues de alguna manera, algo muy interesante, porque siempre se ha previsto la tortura como, y los tratos crueles, los conceptos de violación bajo la teoría liberal de los derechos fundamentales como derechos barrera. O sea, es decir, la visión o la concepción que se tiene de una vulneración de un derecho humano atiende a un particular, a un ciudadano y a un gobernante. O sea, es decir, solamente se concibe una violación de derechos humanos si ésta se comete y solo si ésta es cometida por un servidor público. Ahora, en esta ley ya se prevé que puede existir tortura precisamente por particulares. En el caso de tortura previsto en esta ley especial, pues de alguna manera señala con el consentimiento de la autoridad, pero sí prevé que los casos de tortura ya puedan igual también achacarse a una autoridad, a una persona en lo particular, ¿no? Ok. En este sentido, el riesgo de tortura y los otros tratos crueles, inhumanos o degradantes existe dentro de toda instalación cerrada. No solamente es en las prisiones y en las comisarías, como les había dicho, en las cárceles municipales, ¿no? Sino que también pueden, por ejemplo, existir actos de tortura en centros psiquiátricos, ¿no? En centros de detención de los menores, que bueno, la mayoría de las entidades federativas que tienen su comisión y que tienen su centro permanente, porque no todas tienen un centro de supervisión permanente, no en todas las entidades federativas supervisan estos entes. En el caso de Yucatán sí, la gran mayoría de las comisiones de derechos humanos sí realiza esta función, pero también prevén que en esta ley que estos centros pueden ser también inclusive los albergues, los sitios de detención también de migrantes, y en las zonas de tránsito de los puertos internacionales, ¿no? Entonces, estos espacios, pues de alguna manera ya están bien determinados por la legislación y pues de alguna forma se constituyen principalmente donde se dan este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Si bien es cierto que el riesgo que ocurran los actos de tortura o tratos crueles se elevan a ciertos momentos durante el periodo de su detención, como por ejemplo en los momentos iniciales de la detención y custodia policial, de igual manera debemos entender aquellas situaciones donde las personas privadas de su libertad están aisladas de otras áreas y que además pudieran darse el caso que pertenezcan a un grupo en situación de vulnerabilidad, como son mujeres, menores, migrantes, personas con discapacidad, personas sin hogar y personas pobres, entre otros, ¿no? O sea, obviamente esta situación agrava la vulneración a los derechos humanos de la persona, ¿no? Por lo que es importante también que en estos centros de internamiento se realicen los ajustes necesarios, ¿no? Precisamente para garantizar los derechos de todas las personas. Esto aumenta realmente, todas estas faltas de adecuaciones aumenta el riesgo de que sufran tortura o tratos crueles precisamente por su misma condición, ¿sí? Es importante resaltar otra de las malas prácticas utilizadas en las detenciones policiales consiste en la desaparición de personas detenidas días antes de llevarse a cabo la ejecución de una orden de aprehensión y que presumiblemente se advierte que pudieron haber sido privadas de su libertad por agentes ministeriales. En este sentido, podemos advertir dichas situaciones con las noticias de la desaparición de los familiares o conocidos de las personas detenidas, ¿no? Es muy común que a las comisiones, por ejemplo, presenten su queja. ¿Por qué? Porque pues existieron los testigos que pudieron verificar el momento de la detención, pero como no existe la certeza a qué autoridad, pues muchas veces la autoridad ministerial pues lo está paseando o está de alguna manera haciéndole al policía justiciero, tratando de obtener confesiones, de obtener información. Posteriormente, días después, aparece en un parque a las 12 de la noche sin testigos
y le ejecutan una orden de aprehensión donde al parecer la persona estaba tomando el fresco, ¿no? A esas horas de la madrugada sin testigos, ¿no? Obviamente que sabemos que eso pues es completamente falso, ¿no? Entonces, pues lo que hemos tomado nosotros, pues de alguna manera es dar vista, ¿no? de esta situación, ¿sí? A la autoridad jurisdiccional, independientemente de que nosotros podamos acreditar con los mismos testigos, con los mismos familiares, ¿sí? Y los casos de detención. Yo ahí tengo un ejemplo, ¿no? Para tratar de hacerlo un poquito más dinámico y más práctico, donde se dio esta situación, ¿no? Con una persona de que detuvieron, de que había tenido una riña, eran dos jóvenes que habían tenido una riña en una colonia aquí en Mérida, y pues bueno, uno de las personas que era el agredido, ¿no? Pues tenía como instrucción, bueno, era un deportista, era boxeador, ¿no? La otra persona que lo estaba, pues de alguna manera agrediendo, que lo estaba retando, se empieza a pelear con él, el otro, pues con mayor instrucción, con mayor preparación, lo golpea, cae, pero cae precisamente en la acera y pues bueno, pierde la vida, el otro se va, ni siquiera se entera, y pues lo empiezan a ubicar. Lo logran detener, lo detienen en el centro, ¿sí? Y en ese momento, pues familiares, testigos que le avisan a familiares, van a la comisión, vienen a la comisión, presentan la queja, se hace el siguiente presentación de personas, no se encuentra, pasan 2, 3 días y luego ya resulta que aparece la persona, ¿sí? Donde se le ejecuta una orden de aprehensión. Cuando sabíamos que ya había habido, pues obviamente, una detención, pues días previos, ¿no? Esto, pues obviamente, se pudo acreditar porque precisamente la persona que cuando fue detenida venía de la escuela y sí se pudieron determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para poder acreditar esa vulneración, ¿no? En el caso de estas malas prácticas. Sí. A pesar de la dificultad de comprobar estos actos, pudiera resultar factible que cuando existan los elementos para presumir que los agentes ministeriales hubieran privado de la libertad a las personas detenidas antes de obedecer a la ejecución de una orden de aprehensión, en los casos donde dicha manifestación sea ante el juez de control, podría dar vista a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Pero bueno, esto también, pues bueno, también va un poquito con el tema de que la misma Fiscalía puede ser la misma autoridad responsable, pero bueno, es algo que pues de alguna manera se propone y que pues bueno, legalmente sería lo correcto, ¿no? Por ello, siempre dentro de los mecanismos nacionales, en el mecanismo nacional para prevenir la tortura, se ha hecho mucho énfasis en que se tienen que hacer las adecuaciones legislativas y judiciales para poder, pues de alguna manera, poner fin a estas malas prácticas, ¿no? Ya que estos actos, a pesar de que deben ser estudiados y resueltos como delitos, ¿sí?, distintos, se encuentran íntimamente ligados, ¿sí?, con el de tortura, al existir la posibilidad de que se llevaran a cabo en el lapso de tiempo en que las personas se encuentran en calidad de desaparecidas y posteriormente se tiene noticia de su paradero después de que fueran puestos a disposición de un juez de control, ¿sí? Cabe resaltar en cuanto a la elaboración de dictámenes médicos psicológicos basados en el protocolo de Estambul, hay algo muy importante que tal vez a veces no permite a las comisiones de derechos humanos, y digo, no solamente las comisiones de derechos humanos, sino sabemos que esto como tipo penal pues es obviamente de conocimiento de la autoridad jurisdiccional, es el famoso protocolo de Estambul, que me imagino que ya muchas y muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Este instrumento, ¿sí?, que pues de alguna manera está basado, ¿no?, en 3 principales ejes, ¿no?, que es un dictamen médico, un dictamen psicológico y un dictamen jurídico, pues de alguna manera determina, ¿sí?, la probabilidad de que se haya materializado, se haya realizado la tortura en contra de una determinada persona. El detalle es que, pues, actualmente no existe un órgano certificador como tal para poder implementar este tipo de mecanismos, ¿no?
principalmente los que tienen, podríamos el control o los peritos adecuados, y en el cual muchas de las comisiones, inclusive la Yucatán, hemos utilizado esa colaboración, es a través de la misma CNDH. Pero pues no todos los casos, es muy complicado precisamente por la complejidad del instrumento, que realmente se efectúe este protocolo en todos los casos, porque en muchos casos cuando vienen los agraviados, pues te dice que lo torturaron, pero la tortura como tal, o sea, es muy clara, ¿no? Tiene que tener el tema de la información, del tratar de obtener una información judicial, ¿sí? Y en muchos casos es muy complicado acreditarlo. Las lesiones, pues obviamente, pues existen muchísimos elementos, ¿no? Inclusive las lesiones que, pues bueno, que por su misma temporalidad ya no tienen una huella, pero sí dejan una secuela psicológica, es muy factible que a través de este protocolo se puedan acreditar. Pero bueno, esos son unos temas contemporáneos que tenemos ahorita en las comisiones de derechos humanos. Actualmente, por ejemplo, en el caso de Yucatán, el legislador ya determinó que tenemos que contar con un protocolo, con el personal adecuado para el protocolo. Y dices, bueno, sí, pero pues, ¿qué implica esto para las comisiones? Las comisiones de derechos humanos, pues realmente son mucho más pequeñas. El presupuesto no es el mismo que la nacional. Digo, no es una excusa, pero sí ha sido determinante. Y el ver esta retórica de las legislaturas locales de ir año con año otorgando facultades, nuevas facultades a las comisiones de derechos humanos y pues de alguna manera conservándoles su mismo presupuesto, ¿no? Entonces es un tema pues complejo, es un tema bueno, que de alguna manera tenemos que ir conjuntando. Y pues bueno, por ser respetuoso más o menos con los tiempos, quisiera incluir también comentarles más que nada unos datos, ¿sí? Que tenemos en razón a los tratos crueles, inhumanos o degradantes y los casos de tortura. Entonces yo, pues bueno, más o menos como para que tengan una idea del histórico, pues obviamente, precisamente por esa complejidad a la hora de acreditar el acto de tortura, muchas veces los casos se califican por cierto concepto de violación, pero no necesariamente se acredita por el mismo. Entonces, muchos casos que se han calificado como tortura, a veces se acreditan como trato cruel, inhumano, degradante, porque no se logra acreditar ese interés de obtener una información de carácter judicial, ¿no? Entonces, más o menos para que tengamos una idea del histórico, en los últimos 10 años, pues tenemos, por ejemplo, en el caso de tratos crueles, inhumanos, degradantes, por ejemplo, en el 2012 tuvimos 5 casos, 2013 4, en el 2014 2, 2015 1. Estoy hablando de alguna forma, de casos acreditados, es decir, que ha habido recomendaciones. Obviamente calificados hay muchísimos más que no necesariamente fueron falta de materia, sino que a lo mejor no acreditó ninguna de las dos voces o vocablos de violación de derechos humanos, pudiendo ser predominantemente el caso de lesiones, ¿no? Entonces, más o menos para que tengamos acreditadas y que han sido recomendaciones, tenemos 5 en el 2012, 4 en el 2013, en el 2014 2, en el 2015 1, 2017 6, 2018 5. Vemos que ya con el tema de la pandemia, desde el 2019 al año, tenemos 6 recomendaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes. Pareciera que no son tantas, pero sí, el tema del COVID, pues bueno, de alguna manera hizo que bajaran estos conceptos de violación en la estadística que tenemos aquí en la comisión. Ahora, en el caso de tortura, obviamente estos casos son mucho menores. En el histórico tenemos que desde el 2007 tenemos 2 casos, de ahí en el 2008 se acreditaron otros 3, en el 2009 tenemos otros 3 casos. Digo, quiero explicar esto en relación con la cronología porque en un principio, cuando se crean las comisiones, pues no existe una regla formal, inclusive la misma naturaleza de las comisiones de derechos humanos es precisamente esa informalidad de los procedimientos. Entonces la calificación, pues en un momento determinado, pues aguantó,
en ese sentido, ¿no? Pero ya después se empieza a advertir o empieza a evolucionar precisamente la doctrina y empieza a hacer esa distinción entre los dos vocablos, donde si leemos la convención pudiéramos en un momento determinado decir que sí son muy similares, pues en efecto sí son muy similares, inclusive la ley también general también así los prevé. Claro que ya ahí lo matiza ya de una manera mucho más detallada y ya podemos identificar precisamente esos elementos distintivos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que en el caso de tortura, el último caso que tuvimos fue en el 2016 y ese lo tenemos documentado en un pequeño videito que les voy a poner a continuación. Ahora, obviamente esto se contrasta, sí, esto se contrasta también con las calificaciones. En el caso de las calificaciones, pues ha habido muchas más. Y en los últimos años, en el 2022, más o menos para ejemplificar precisamente el tema de la baja de estos conceptos de violación a derechos humanos en el tiempo del COVID, es que en el 2022, actualmente al día de hoy, tenemos 24 quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, o sea, que han sido calificados por eso. Y por tortura tenemos 3, ¿sí? Entonces, esto pues de alguna manera también convalida lo que les había comentado de que el tema de la pandemia pues también hizo que bajara estos conceptos de violación. Y pues bueno, para concluir, yo quería presentarles también un pequeño videíto de un caso muy sonado que se dio en nuestra entidad, ¿sí? Ya hace unos años, donde no hubo necesidad de aplicar ese famoso protocolo de Estambul, porque el video que van a ver a continuación, los mismos policías lo filtraron, se lo proporcionaron a un reportero, ¿sí? De un medio de comunicación muy conocido aquí en la entidad. Y este reportero, amigo de otro policía que no estaba de acuerdo con los actos que reiteradamente venían realizando los policías municipales en esta entidad, ¿sí? Y se decidió a grabarlos sí, exponerlos, ¿no? ¿Sí? Y ante los medios de comunicación, ¿no? Entonces, si quieren, si gustan, podemos poner el videíto. Ustedes me dicen si lo escuchan, por favor. No se escucha, doctor. ¿No se escucha? No. ¿No lo escuchan? No se escucha, doctor. Si me permiten un momento. Sí, claro. Permítanme un minuto, por favor. Claro que sí, doctor. Gracias.
Tienes un minuto de pensar quiénes son. Sí, patrón. Dame los nombres. Sale aquí, Yoli, Antonio Miguel Ora, está Chino Sosi, está confiado, Pacheco, está mi papá y mi padre que agarraron ahorita, está en la comandancia. Ellos se robaron el ganado. ¿Qué? Ellos se robaron los ganados. Pues son los que acaban de comprar, patrón, y todo el tiempo ellos, todo el tiempo son ellos. Ale, Dale, patrón. ale. Dale, patrón. Dilo. ¿Quiénes son los que se robaron los ganados? López, ¿Ah? López, ¿Y López? López. ¿Quién más? Dilo, porque si no te va a cagar la verga. Todo el tiempo de ganado. A ver, No le pueden encontrar el ganado. Si no me equivoco, me la cuenta tira. ¿dónde están los ganaderos? En la tierra. ¿Y cuál ganadera? ¿Dónde está la salida? ¿Me quitan la salida? Todos los ganados están robados. ¡No! Todos los ganados robados. ¡No! ¿Dónde están los ganados? Se ve, allá lo pueden encontrar más rápido. En la ganadera, hombre. Sí. Bueno, no, sí lo pudiéramos escuchar, creo, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pues más que nada, como bien podemos advertir del video con toda claridad, pues ahí se le estaba preguntando precisamente sobre el robo de un ganado a esta persona que ya estaba identificada en la comunidad. Al final de cuentas, los otros en su afán de ser justicieros, pues no están, todos estos elementos fueron procesados y sentenciados por el delito de tortura. Pues obviamente por la claridad. Lo primero, porque esto ocurrió más o menos como al mediodía. A las 5 de la tarde, que ya esto era viral, a las 6 de la tarde ya las habían puesto a disposición a todos los que estaban involucrados. Entonces, es precisamente una de las ideas principales que tienen los mecanismos y las comisiones de derechos humanos. De hecho, así como existe un mecanismo a nivel nacional, deberían también las entidades federativas tener un mecanismo estatal. Ya estamos precisamente en pláticas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para implementarlo también en nuestra entidad. O sea, esa es la idea. Algunas entidades federativas ya lo tienen, pero son muy poquitas. Así como existen, o sea, los mecanismos sirven de alguna manera para dar legitimidad y sobre todo para ver el cumplimiento de los pactos internacionales que el Estado mexicano, pues, que el Estado mexicano se ha comprometido, ¿no? Así como, por ejemplo, el tema de tortura en materia de discapacidad, en materia de niñez, prácticamente en todos los tipos de derechos sectoriales que tenemos, ¿no? Y pues bueno, yo no quisiera extenderme para respetar los tiempos y pues bueno, yo concluiría igual quedando ahora sí con ustedes al pendiente por cualquier comentario o observación y pues agradecerles de antemano la atención brindada a esta pequeña plática. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor Arjona, muchas gracias. Eh, Vamos a pasar a la intervención del doctor Rubén Alberto Curiel Tejeda, que, bueno, como les comentaba, es un especialista en cuestiones constitucionales, en derechos humanos, pero particularmente es un estudioso, investigador y docente precisamente de esta relación que hay entre lo que son las prácticas, ¿verdad? Policiales, el desempeño policial, pero también en el contexto de la formación policial y su relación con los derechos humanos. Adelante, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor Sandor. Muchas gracias, doctor Gustavo. Lo felicito por su plática, por su ponencia, muy atinada, muy puntual y pues prácticamente
muy bien documentada, sobre todo desde el punto de vista de la Comisión de Derechos Humanos que usted preside, bueno, que usted es secretario ahí ejecutivo. Y que bueno, que es sumamente importante ver el tema de la tortura desde esta óptica, ¿no? Yo voy a comentar un poco algunas cuestiones, voy a salir un poquito del sistema jurisdiccional que usted maneja obviamente muy bien. Voy a hablar de algunas experiencias que tuve como abogado particular litigante en materia penal, con gente que, bueno, lamentablemente, pues también lo comento, delincuencia organizada y otro tipo de cuestiones, y también sobre lo que dijo el doctor Sandor sobre las capacitaciones de los policías. Voy a hablar un poquito de este contexto y de algunas cuestiones que suceden y que tienen una relación directa con la tortura, en general con las violaciones a derechos humanos, pero sobre todo con la tortura, los tratos penas, crueles, inhumanos y degradantes, y el tema de la desaparición forzada, que no podemos desvincularla de la propia tortura. Ahora, a platicar un poquito, me voy a ir más allá, usted tocó algo de esto, pero vamos a ampliarnos un poco, porque aunque yo sé que pues este ejercicio es un ejercicio dice ahí, de discusión. En realidad yo más bien creo que es de ampliación pues del conocimiento, sobre todo de que los docentes del instituto nos vayamos conociendo y vayamos teniendo algunos intercambios ahí importantes, sobre todo de conocimiento. Bueno, voy a platicar un poco sobre el tema de la tortura históricamente, ¿no? Porque, bueno, yo lo que considero es que en nuestros países latinoamericanos tienen una tradición de la tortura. Y esto viene desde el momento en que los virreinatos, en el virreinato de la Nueva España, los virreinatos del Río de la Plata, del Perú, de la Nueva Granada, pues prácticamente nosotros teníamos una Santa Inquisición. Bueno, estos países, estos virreinatos, perdón, estas naciones tenían una Santa Inquisición, y que realmente, por ejemplo, la herencia del sistema penal inquisitivo mixto, pues en realidad no es otra cosa que la herencia de la Santa Inquisición. ¿Y qué se hacía en la Santa Inquisición? Pues precisamente lo mismo que ahora, con sus salvedades, pues llevan a cabo, y voy a ser muy puntual en esta parte, porque no solamente hablamos de policías, hablamos de gente del ejército. El caso Campos Martín Dodd, hay gente del ejército; en el campo Cabrera hay gente del ejército, y otras cuestiones que ahora voy a tratar un poco con el sistema interamericano, pero también me voy a ir al sistema universal. Y bueno, en ese sentido, esta herencia se queda y se usa, ¿no? O sea, realmente se usa. Yo muchos años trabajé cuestiones precisamente de capacitación para policías, sobre todo en fiscalías, con los en ese entonces llamados policías ministeriales. Dicen: es que vamos a trabajar, es que ustedes no nos dejan trabajar. No, pues es que ese no es trabajo, compadre. O sea, tú no puedes hacer esto, no lo puedes ver como un trabajo, pero se ve así, como algo normal. Es el trabajo, ¿no? O sea, vamos a trabajar a la persona. Y nos hemos encontrado casos, por ejemplo, hay un caso muy interesante de aquí en Puebla, en donde este trabajo que hace la Policía Federal, primero en la noche voy a platicar el caso, y tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que usted nos presentaba ahora con este video. Pues resulta que hay un robo de un autocamión, de un tractocamión, en la zona del Estadio Cuauhtémoc, la carretera Puebla-México. Se hace la llamada a la Policía Federal. La Policía Federal va al lugar, los detiene, se los lleva y se los llevan a trabajar, ¿no? Toda la noche los están torturando, los golpean. Ahora, lamentablemente, con todo el tema de la ley de tortura, en lugar de que haya disminuido la tortura, en realidad lo que ha pasado es que ha cambiado la forma de hacer tortura, que es un tema también muy importante que de repente no se plantea, ¿no? O sea, se cambian las formas de hacer tortura. Hoy los policías, lamentablemente, y el ejército, muy cuidadosos de no dejar marcas, por ejemplo, en la cara de las personas o en el propio cuerpo, y utilizan, por ejemplo, el tema de los tambos de agua, metiendo a la persona en el tambo de agua. Cuando quiere respirar, lo sacan y ponen una bolsa y lo golpean, ¿no? O sea, hay ese tipo de torturas que después sí son más especializadas. Este caso, resulta que los policías federales siguen torturando, después lo llevan al Ministerio Público, el Ministerio Público lo pasa con la policía ministerial, los pasa a estas personas, presuntos delincuentes, los pasa los pasan con la policía ministerial. Los policías ministeriales siguen trabajándolos, como dicen ellos,
y pues resulta que a final de cuentas uno de ellos empieza a vomitar sangre, ya le habían reventado el hígado, ¿no? Y entonces, pues es un tema que conoció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque obviamente hubo una coparticipación con la Policía Federal de ese entonces. Y bueno, aquí lo que también entra, es un tema muy importante, es la profundización de los conocimientos sobre la no tortura. Es decir, ¿qué es lo que pasa en esta resolución que da la comisión, esta recomendación que da la comisión? Bueno, a los policías sí se les detiene, a quienes llevaron a cabo los actos de tortura, pero se dan cursos para los policías sobre derechos humanos. Yo estuve en algunos de esos cursos en la Comisión de Puebla, y bueno, yo vi y me percaté que en realidad era demasiado general el curso. No hablaban sobre el tema de tortura, no hablaban sobre la ley de tortura, no hablaban sobre el que, como usted muy bien lo dijo, a partir de la reforma constitucional de 2008, pues no es una prueba la tortura, no es una prueba la inculpación, la autoinculpación, pero lo siguen haciendo. Y de hecho, la tortura en la actualidad ni siquiera a veces es para hacer la investigación y trabajarlos. O sea, ese es el punto principal que siguen llevando a cabo los policías y sobre todo el ejército, que ahorita voy a platicar de su tradición de tortura, que inclusive no es del ejército mexicano, sino que va más allá. O sea, en todos los ejércitos latinoamericanos, precisamente en los casos resueltos por la Corte Interamericana, incluso su primer caso, que es el de Velázquez Rodríguez y otros en contra de Honduras, el del primer caso ya hay un tema de tortura. Esto es importante. Entonces, el tema de tortura, total, me voy otra vez a regresar un poquito a la historia, pues tiene como había yo comentado, una tradición policial y sobre todo militar, que ahorita voy a estar tocando y platicando, ¿no? Y entonces, bueno, nos damos cuenta, sobre todo, por ejemplo, quienes fuimos abogados o hemos sido abogados litigantes, porque yo creo que por aquí debe de haber algunos, sobre todo en materia penal, que lo que usted comentó es cierto. Siempre está como casado la desaparición forzada de personas con la tortura. De repente te desaparecían o te desaparecen a tu cliente, a tu defensor, lo desaparece la policía y no aparece por ningún lado. No está ni en el Ministerio Público, no está en la Secretaría de Seguridad, o sea, está en un búnker aparte que nadie conoce, ¿no? Y ahí lo están torturando. Y entonces ese tiempo que son horas, porque te lo desaparecen 2, 3 horas, pues obviamente están torturando a la persona supuestamente para sacarle información. Diríamos, bueno, pero ya en el sistema acusatorio no se requiere ni se necesita eso. Ah, bueno, pues nosotros sabemos muy bien que lo siguen haciendo, lo siguen realizando y en muchas ocasiones lo realizan, yo creo, en cierto punto, algunos policías inclusive de manera enfermiza, hasta por un tema de tradición de hacerlo, ¿no? O sea, de llegar y pegarle a la gente para sencillamente demostrarle que, como muy bien dijo usted, que son los policías y ellos tienen la fuerza y tienen el poder y que el delincuente pues tiene que pagar, ¿no? Que aquí hay también una lógica, que, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, una lógica de que porque eres un presunto delincuente ya perdiste tus derechos. De hecho, por ejemplo, en las redes sociales nos encontramos una serie de estos viñetas donde dicen, no, pues es que si tú sales a robar, ya desde ese momento perdiste tus derechos, ¿no? Y hay esa lógica. Porque de hecho, la propia lógica de la crítica hacia las comisiones de derechos humanos, tanto a la Comisión Nacional como a las comisiones locales, que ustedes allá en Yucatán no han de ser la excepción, mucha gente dice, no, es que los derechos humanos defienden a los delincuentes, ni siquiera dicen las comisiones de derechos humanos defienden a los delincuentes, los derechos humanos defienden a los delincuentes. ¿Por qué? Porque precisamente las comisiones de derechos humanos nacen ahora sí que posterior a la guerra sucia, que esto es importante, y entonces se tiene la presuposición que el poder del Estado, la venganza pública, pues se encuentra en esta parte policial donde valga la redundancia, donde los policías pueden llevar a cabo actos de tortura sin mayor problema porque son los representantes de la sociedad, son los representantes del Estado y además están haciendo pagar de alguna forma al presunto delincuente, ¿no? Y entonces las comisiones de derechos humanos son las defensoras de los delincuentes. Y esto, bueno, por lo menos aquí en el centro del país es una
una cuestión de una crítica recurrente hacia las comisiones de derechos humanos. Regresándome otra vez al tema de la guerra sucia, porque voy haciendo pues un trazado histórico de por qué ha sido tan difícil quitar pues podríamos llamar de manera muy coloquial, la tradición de seguir torturando. Hay que recordar que una vez que se termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría, en Latinoamérica, prácticamente los norteamericanos, a través de esto voy a platicar de esto, que esto es muy importante, a través de la CIA comienzan a impulsar una doctrina que es la doctrina de seguridad nacional. Y la doctrina de seguridad nacional lo que decía es válido todo lo que haga el Estado para defender la seguridad nacional. O sea, todos los revolucionarios rojos, y sobre todo después de la caída de Batista en Cuba, el 1 de enero de 1959, esto se recrudece más en prácticamente toda Latinoamérica, porque comienzan a darse las dictaduras militares. En Sudamérica se da el Plan Cóndor, ¿no? Donde prácticamente los gobiernos latinoamericanos, todos sudamericanos, hacen convenios que obviamente todos sabemos que serían violatorios del jus cogens, en donde si por ejemplo los argentinos que estaban huyendo del ejército argentino se pasaban a Chile, pues el ejército chileno los iba a detener, los iba a torturar y se los iba a regresar al ejército argentino sin mayor problema, porque existía este Plan Cóndor, donde había una concordancia para que los propios policías secretas o las policías, las direcciones de seguridad nacional y el propio ejército pudiera llevar a cabo supuestamente estas investigaciones, ¿no? Y de ahí vienen, pues ahora estábamos ayer escuchando que falleció una de las madres de la Plaza de Mayo, precisamente de los desaparecidos en Argentina, ¿no? O sea, ¿cuántos de esos desaparecidos fueron torturados por el ejército y posteriormente muertos y desaparecidos, ¿no? Y en esta narrativa de lo que sucede en la Guerra Sucia, México, en la Guerra Fría, México no es la excepción. En México existe la Guerra Sucia. Y dentro de esta Guerra Sucia, el propio Estado mexicano, diríamos, es el PRI, pues sí, el PRI gobierno a través de su estatus de supuestamente democrático, que no había una democracia, y la dirección de seguridad, ya posteriormente dirigida por el Negro Durazo, los centros de inteligencia, etcétera, eran capacitados inclusive para llevar a cabo torturas de manera muy puntual, ¿sí? Independientemente de todo el tema de contrarrevolucionario y contrainsurgente, en la Escuela de las Américas. ¿Sí? No sé si ustedes hayan escuchado hablar de esa Escuela de las Américas, pero esa Escuela de las Américas era una escuela en donde el ejército norteamericano y la CIA entrenaban a los ejércitos latinoamericanos para pues pulir sus técnicas de tortura. ¿Sí? Y esto pues es importante señalarlo porque ahora decimos, tenemos una ley y ya vimos, por ejemplo, estos policías que estaban llevando a cabo actos de tortura, pero lamentablemente es esta herencia que se sigue trayendo, esta mala praxis de pensar que torturando se va a sacar información y se está haciendo investigación, esta mala praxis también de que yo soy el representante del Estado y como representante del Estado puedo castigar, porque si bien es cierto, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes pueden considerarse en un momento determinado para hacer una investigación, también es cierto que no necesariamente es para el trabajo de la supuesta investigación. O sea, hemos visto, sobre todo ahora, con el sistema acusatorio adversarial, la ley para prevenir y erradicar todo tipo de tortura, la ley de desaparición forzada, etcétera. Obviamente, como decía yo hace rato, se han especializado lamentablemente las policías y el ejército. Obviamente hay que recordar que hoy por hoy las prácticas estatales, las prácticas del propio Ejecutivo Federal en cuanto a materia de seguridad se trata, pues no han cambiado, ¿no? O sea, siguen, supuestamente iba a cambiar y las policías se iban a capacitar. En época de Felipe Calderón se dio mucho dinero para que las policías municipales se capacitaran a través del Subsemum, después con Peña Nieto a través del Fortaseg,
Y bueno, ahora inclusive ya se desaparecieron los fondos federales, ¿no? Para los temas de capacitación policial. Y la policía, que supuestamente debería ser una policía civil, pues nos encontramos que ya no existe la federal. O sea, la Policía Federal, que se convirtió en Guardia Nacional, ahora es parte de la Sedena, la Secretaría de Defensa Nacional, y que pues lamentablemente ahí pues vamos a tener prácticas de tortura en materia supuestamente de seguridad pública o seguridad ciudadana, que van a estar llevadas a cabo por gente que ya es del ejército, ¿no? Que ya es parte de la Sedena. Y esto obviamente complejiza el tema de la tortura. Porque otra cuestión que a mí me gusta mucho analizar en los temas de derechos humanos es que nosotros tenemos una estructura jurídica muy fuerte. Siempre lo he dicho, tenemos una estructura jurídica, un edificio jurídico donde tenemos la propia Constitución, esta ley para prevenir la tortura, tenemos inclusive la ley para la ley general para desaparición de personas, las leyes estatales, tenemos las fiscalías para servidores públicos, tenemos toda esta estructura. Pero a fin de cuentas, como siempre he comentado, pues se requiere no solamente la estructura, se requieren también políticas públicas, porque las estructuras en realidad lo único que hacen son paliativos. O sea, sí están bien la estructura, pero también, bueno, las comisiones de búsqueda, muy bien, dice Magali, muchas gracias Magali, etcétera. Bueno, tenemos toda esta estructura. La pregunta es, ¿ha disminuido la tortura? Esa es una pregunta. ¿Ha disminuido a pesar de que se lleva, por ejemplo, en este caso que muy bien nos documenta el doctor Arjona, donde bueno, vemos que los policías estos que están llevando a cabo actos de tortura, pues, y como muy bien nos los dijo, pues son procesados, son puestos a disposición, etcétera. La pregunta es, ¿ha disminuido la tortura en ese municipio específicamente? O sea, habría que ver, hay que hacer un análisis un poco más profundo de los índices, por ejemplo, y de los indicadores en cuanto al tema de tortura. ¿Hasta dónde ha disminuido, por ejemplo, a partir de la participación de las comisiones y de las recomendaciones, las comisiones de derechos humanos? Y no solamente de eso, digo, vámonos a otro entorno, vámonos al entorno del sistema interamericano. O sea, dentro del Corpus Jure internacional, nosotros tenemos que tanto en el Corpus Jure universal como en el Corpus Jure interamericano tenemos tratados internacionales en contra de la tortura, que a fin de cuentas, después de la reforma constitucional del 2011, pues son ley interna de fuente internacional, es decir, existen esas estructuras, existen, como muy bien usted dijo, las sentencias de la Corte Interamericana, y a partir de la jurisprudencia por contradicción de tesis, exactamente, ahorita vamos a hablar de eso, Blanca Estela, a partir de la jurisprudencia por contradicción de tesis 293/2011, no solamente las sentencias que se refieren a México son obligatorias para México, sino que también todas aquellas sentencias del sistema americano, llámese Honduras, llámese Chile, etcétera, son obligatorias para México. Y la pregunta es, teniendo todo este aparato, toda esta estructura, ¿ha disminuido la tortura? Y esa es una pregunta que yo pongo sobre la mesa, porque de repente decimos, sí, ya tenemos la ley, ok, ya tenemos la ley de desaparición forzada de personas, también ya la tenemos. Ya tenemos capacitaciones en materia de derechos humanos para los policías. Yo les comento, así que como comentario, un comercial al margen, yo apenas acabo de ir a capacitar a la 5ª Zona Militar de Chihuahua en materia de uso legítimo de la fuerza y derechos humanos. Y es súper complicado. O sea, es muy complejo porque si bien los policías tienen ciertas características, el ejército es mucho más complicado para este tipo de cuestiones, lo que decía yo hace rato. Para ellos, el detener a un presunto delincuente es que ellos hacen justicia. Bueno, yo aquí no voy a poner un video, pero hay un video que siempre analizo sobre temas de uso legítimo de la fuerza, en donde se ve claramente que llega el ejército y mata a la gente y dice, es que nosotros estamos para hacer cumplir la ley, ¿no? Y nosotros estamos para juzgar, ¿no? El ejército no está para juzgar. Entonces, mientras no realmente se filtren políticas públicas, se hagan políticas públicas en donde los policías sepan
que, por ejemplo, porque hace rato decía Blanca, muy cierto, el tema de la tortura sexual, ¿sí? Los temas recurrentes, tanto de Atenco como de otros casos, donde sistemáticamente se torturó sexualmente a mujeres por parte de policías o por parte del ejército. Entonces, bueno, esto es muy importante porque además de la tortura física que existen otro tipo de tortura, la tortura sexual, la tortura psicológica, hablamos de tratos crueles, inhumanos y degradantes que a veces no son del cuerpo, pero sí, por ejemplo, el tema de policías que obviamente ha salido a la luz pública, policías que le dicen a la persona, ¿sabes qué? Te voy a violar o tengo a tu hija de 5 años y la estamos violando si no nos das la información, ¿no? No está sucediendo, pero la persona que está detenida lo está pensando, está siendo torturada. Hace rato platicaba muy bien usted, doctor, el tema de todos estos exámenes psicológicos en donde las secuelas psicológicas de repente son mayores que las secuelas físicas, ¿no? En donde prácticamente a través del protocolo de Estambul se va determinando cuestiones psicológicas y también físicas de lo que sufrió una persona, que puede ser desde violencia psicológica, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como usted muy bien decía. Ahora se habla mucho, y bueno, tenemos aquí compañeros de la Comisión Estatal de Puebla, las prácticas en los centros penitenciarios, pero también es cierto que dentro de los centros penitenciarios, en estos autogobiernos, los mismos, o sea, estamos hablando, por ejemplo, usted hace rato lo decía muy bien, la aquiescencia de las autoridades. A lo mejor los custodios no torturan, supuestamente, ¿no? En una hipótesis, porque sí lo hacen. Una hipótesis, los custodios no torturan a los detenidos, no, pero ahí hay adentro gente que, ¿no? Y que inclusive con aquiescencia de los propios custodios se lleva a cabo esto, pero nos encontramos otro tipo también de tortura. Pues de repente, por ejemplo, usted lo dijo, los psiquiátricos, pero también los propios hospitales, ¿no? Y aquí, bueno, las mujeres lo saben. ¿Cuántas veces las mujeres sufren de violencia obstétrica? ¿No? Llegan y hay una violencia obstétrica que se puede considerar, inclusive como servidores públicos, se puede considerar inclusive un tipo de tortura, ¿no? Estamos hablando que todos estos tratos crueles, inhumanos, degradantes, no solamente se quedan en el ámbito policial. O sea, podemos encontrarnos que la tortura va más del ámbito policial y que ahora se recrudece sobre todo con el tema del ámbito militar en tareas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque, como lo decía hace un momento, prácticamente si los policías no están capacitados, uno de los temas que apenas me hicieron una entrevista y estaba yo platicando sobre esa parte, se supone desde el año 2008 que todos los policías llevan a cabo exámenes de control de confianza. ¿Sí? Los policías llevan a cabo exámenes de control de confianza de manera recurrente cada 2 años para determinar que son confiables. Y en eso obviamente se les hacen estudios psicológicos, psicométricos, en donde se trata de mostrar también, entre otras cosas, que no les gusta la violencia, que no les gusta la sangre, que no les gusta torturar, etc. La pregunta es, ¿cuántas de esas personas que pasaron un examen de control de confianza, que pasaron por el polígrafo, por el examen psicológico, psicométrico, siguen haciendo actos de tortura? Porque aquí, también lo decía usted muy bien, lamentablemente la tortura es un delito que se hace en lo oscurito. Es un delito, usted decía hace rato, es que los jueces no conocen. Yo le voy a comentar que en mi práctica profesional conocí jueces que sabían que se torturaba a la gente y prácticamente inclusive lo promovían. Ministerios públicos. A mí me tocó, decía, en alguna ocasión, un detenido, se lo llevan al Ministerio Público, se lo llevan los policías, me lo desaparecen 3 horas. Y la Ministerio Público cubría a los policías. O sea, no, es que se le están tomando algunos, ¿dónde se le están tomando los datos? No, es que está en una oficina alterna, pero se le están tomando, ¿qué se les van a estar tomando los datos? Lo estaban torturando. Y la propia Ministerio Público sabía que lo estaban haciendo y lo estaba promocionando. ¿Sí? Ustedes van a decir, ¿a poco un Ministerio Público que es abogada? A ver, en la actualidad hay muchos policías, sobre todo en ciudades grandes,
que ya son abogados y son policías. Hay que recordar que, por ejemplo, la policía certificada hace algunos años te obligaba a tener una licenciatura. O sea, hay policías que tienen maestría. La pregunta es, ¿se han quitado las prácticas de tortura e incluso en policías que ya tienen maestrías o que inclusive tienen doctorados? Y la respuesta es no. O sea, yo considero que lo que hacen las comisiones es sumamente importante. La estructura jurídica y ahora sí que de sede interna y de sede internacional también es sumamente importante, pero yo creo que hacen todavía falta políticas públicas en relación a la capacitación a los policías, a los ministerios públicos incluso, en materia de tortura. El problema más grave que yo veo es la militarización del país. Porque ahora tenemos dos problemas, la militarización del país y el hecho de que la Guardia Nacional, que debería de ser, de acuerdo al artículo 21, párrafo 9, una dependencia de carácter civil, pues en realidad es una dependencia de carácter militar. Entonces, y bueno, yo lo comento, si en las policías hay hermandades que se cubren, el ejército ni siquiera tiene que decir nada. O sea, la gente que conoce a los militares sabe muy bien que ellos van a cubrir todo y nunca van a soltar el hecho de que se haya torturado dentro de las instalaciones del ejército. Entonces, bueno, es una tarea titánica la que tienen las comisiones de derechos humanos, la Comisión Nacional, las comisiones estatales, pero yo creo que también es una labor titánica de ir entendiendo que la seguridad pública, la seguridad ciudadana, no puede seguir estando en manos de militares. Hago un comentario, estoy haciendo un estudio sobre seguridad humana y les voy a dar cifras, nada más para que vean pues que la política que empezó Felipe Calderón, bueno, que empezó antes con Zedillo, pero que realmente se da de manera formal con Felipe Calderón a la fecha, con el actual gobierno, no ha disminuido los delitos. O sea, el hecho de que estén los militares en las calles no ha disminuido los delitos, sí ha aumentado temas, por ejemplo, como la tortura, los tratos crueles y degradantes, la violencia, las muertes innecesarias y otro tipo de cuestiones. Nada más para que ustedes sepan. Casos de delitos por cada 100,000 habitantes en el año 2010, es decir, prácticamente al inicio bueno, un poquito, no al inicio, porque fue en el 2006, pero a los 4 años del gobierno de Felipe Calderón, había 30,535 delitos por cada 100,000 habitantes. Repito, 30,535. Ahí estaba desde el 2010 al 2021, pues el ejército estaba en las calles y se ha fortalecido el tema de la participación del ejército en tareas de seguridad pública. ¿Saben ustedes cuál es la cifra en el 2021 por cada 100,000 habitantes? 30,786. O sea, prácticamente el número es el mismo. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que la participación del ejército en tareas de seguridad pública no ha disminuido los delitos, ha aumentado la violencia y obviamente los casos de tortura, ¿sí? Los casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso los casos de muertes innecesarias a civiles. Entonces, yo creo y considero que el tema de la tortura es un tema que se debe de estudiar y se debe de tratar en políticas públicas de carácter sistémico, es decir, que haya intercomunicación entre los diversos actores y que se logre entender que ahora sí que la persona que es un presunto delincuente no ha perdido sus derechos en primera instancia. ¿Por qué? Porque nos encontramos esta lógica. Es que como es un delincuente, ya perdió sus derechos y por lo tanto podemos hacer con esa persona lo que sea. Y bueno, eso en el ámbito de la seguridad, lo que decía hace rato Blanca. ¿Cuántas veces en los hospitales públicos se siguen llevando prácticas de tortura, de violencia obstétrica en mujeres y son servidores públicos? Ahí, por ejemplo, de repente nos centramos mucho que la tortura única y exclusivamente se da en temas de seguridad, aunque usted muy bien lo aclaró con temas de hospitales psiquiátricos, pero los propios hospitales donde nacen los niños, la violencia obstétrica, la tortura obstétrica, y otro tipo de cuestiones que están muy normalizadas. Ese es el problema, que la tortura en nuestro país
está normalizada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo un poco más sistémico. Yo aplaudo sobremanera el trabajo que hacen en las comisiones, tanto en la nacional como en las estatales, para seguir tratando de disminuir este fenómeno y prácticamente también de las fiscalías anticorrupción para que se lleve a cabo un trabajo de detención para aquellos que están cometiendo este tipo de delitos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien esa sería mi visión, más que una discusión o algo así. Yo creo que fue un poquito más bien felicitarlo al doctor Arjona, felicitar el trabajo de la comisión en Yucatán y sobre todo pues ver otras perspectivas sobre la tortura. Muchas gracias, doctor Sandor, muchas gracias, doctora. Gracias, doctor Curiel. Pasamos a los comentarios conclusivos del doctor Arjona. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, maestro Sandor. Igual también le agradezco las palabras del doctor Rubén. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que, bueno, como puntos para concluir, sí, yo coincido con muchos de los comentarios que nos platicaba aquí el doctor, ¿no? De que qué tan significativo, qué tan representativo son todo este sistema procedimental, ¿no? O sea, hablando de todos los instrumentos que de alguna manera contamos, que sabemos que están de alguna manera empalmados también con lo que dice el Corpus Juris a nivel internacional en materia de derechos humanos, pero sí constituye muchas veces a la hora para las autoridades estatales, para las autoridades municipales, ¿sí? El aterrizarlo es un tanto un poco complejo, ¿no? Y entiendo el tema, ¿no? Yo creo que igual coincido con el doctor Rubén de que tenemos que afianzar esta función de difusión, ¿sí? Para generar un cambio de paradigma en la cultura y en la percepción que tienen las autoridades estatales y municipales y federales en materia de seguridad. O sea, definitivamente no es un reto menor. Sí es un tanto un poco complejo, porque sí, coincido completamente con lo que dijo el doctor, es una práctica, una mala práctica arraigada de parte de las policías en nuestro país, ¿no? Yo veo como cuestiones de oportunidad, ¿no? Como áreas de oportunidad, el establecimiento de protocolos en las comisiones. O sea, sí, es cierto, las comisiones, lo que está procedimentalmente previsto en la ley general, abona para prevenir, pero creo que hace falta más aterrizarlo. Por ejemplo, el tema que les estaba comentando, hace unos días nos llegó la invitación precisamente para ir generando en algunas comisiones, la CNDH lo está promoviendo, que las comisiones estatales también cuenten con su mecanismo estatal. O sea, el involucrar también a las autoridades estatales y municipales sí es importante para que los que toman las decisiones estén precisamente en esas mesas y puedan saber la problemática con datos estadísticos y reales, ¿no? O sea, algo más o menos que se ha ideado, ¿no? En las mesas de pacificación, de las mesas de la paz, que bueno, que eso es otra cuestión, pero entiendo que de alguna manera tienden a esa finalidad. Entonces sí es muy importante, por ejemplo, aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos estamos trabajando un protocolo de actuación precisamente cuando venga algún agraviado o agraviada a dolerse por algún caso de tortura o trato cruel, inhumano, degradante, existan, pues de alguna manera, las directrices adecuadas y el tratamiento especial precisamente por esa vulneración grave de derechos humanos. Estamos trabajando en ese protocolo y yo considero que pudiera ser a lo mejor una oportunidad, un área de oportunidad también para varias comisiones, junto con la implementación de un mecanismo estatal donde puedan estar las autoridades involucradas, ¿no? Principalmente estos mecanismos que tratan de vigilar el cumplimiento de derechos fundamentales, están obviamente las autoridades involucradas, ¿no? Entonces eso yo creo que sí abonaría también un poco para este cambio de cultura y paradigma en materia de derechos humanos. También nosotros a la comisión, una de las cuestiones que hemos aprovechado relacionadas con las supervisiones, que cuando vamos también a supervisar las cárceles, pues ya no solamente es la supervisión in situ, ¿no? O sea,
que vaya, se verifique, sino también procuramos también llevar una serie de materiales. Inclusive diseñamos una serie de carteles que puedan ser puestos a disposición, o sea, expuestos, ¿no? En lugares visibles en las comandancias, de tal forma que las personas que son detenidas puedan conocer sus derechos. Esto lo hicimos igual en lengua maya, ¿no? Donde estamos hablando que Yucatán es una comunidad, es una entidad predominantemente maya, ¿sí? Entonces también estos letreros, pues de alguna forma los ponemos también cuando hay alguna supervisión. Pero, pues como mencionaba el doctor Rubén, o sea, a veces tiene que ver mucho con la cuestión de la interiorización del servidor público. Nos ha pasado casos de que vamos a la supervisión, ponemos los carteles y no sé, a la semana y media regresamos otra vez al municipio por alguna cuestión y ya no están los carteles, ya lo retiraron. Entonces, es algo constante que tenemos que ir trabajando. Otra de las estrategias que bueno, hemos tomado en la comisión y que tiene que ver con una particularidad muy propia de nuestra entidad, que tenemos muchos municipios. Y nuestra comisión, pues realmente, pues con el número de personas, pues ya ha sido rebasada. Entonces, lo que hacemos, antes íbamos municipio por municipio, entonces tardábamos año y medio en terminar todos los municipios. Y bueno, es muy común, y no sé cómo está en otras entidades federativas, cuando menos en Yucatán, de que los puestos de confianza o los puestos, pues, compromisos políticos de los alcaldes, a los primeros que ponen o que tienen que poner y que pues, no saben nada, son a los policías. Entonces, es una cuestión muy recurrente con la capacitación que se da a los policías en sí, ¿no? O sea, muchas veces se capacita al policía, se invierte en los mismos municipios, los alcaldes se quejan, ¿no? De que inviérteme la capacitación del policía y luego se van a un municipio en Quintana Roo porque les pagan mejor. Entonces, los alcaldes no quieren invertir también en la capacitación de sus policías. Lo que hemos estado tratando de hacer para llegar a más personas, a más elementos, es concentrarlos en un municipio grande y pues llamar a todas las policías en coordinación con la Secretaría para tratar de hacerlo en menos tiempo, precisamente por esa rotación tan dinámica que se da en los elementos de seguridad pública. Es algo que también a lo mejor debería legislarse, ¿no? Que pudiera abonar precisamente para que esa capacitación pues permee y para que se prevengan este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, pues yo me quedaría con esas áreas de oportunidad y pues bueno, sé que es un tema muy complejo, pero pues tenemos que estar preparándonos y tenemos que estar difundiendo y tomando las medidas necesarias, las adecuaciones también pertinentes para poder prevenir este tipo de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Entonces, pues, bueno, por mi parte, bueno, igual también comentar, aprovechando, no sé si vamos a pasar a las preguntas o respuestas, maestro, o porque vi por ahí una pregunta de un compañero o compañera que Sí, claro, señalaba, adelante. sí, Sí. señalaba que sí es posible que se dé un caso de tortura en una escuela, sí, por supuesto, sí, inclusive hasta privada. O sea, no, nosotros podemos conocer cuestiones de particulares en escuelas, hemos emitido recomendaciones, pero más enderezada, más enfocada a la responsabilidad que tiene la Secretaría de Educación Pública. O sea, precisamente bajo el imperio de la ley, ellos están aplicando una ley, pero bueno, la recomendación es directamente la autoridad. La concepción de vulneración de derechos humanos, de derechos fundamentales, es autoridad ciudadana. Entonces, sí tiene que ser dirigida a un servidor público la recomendación, pero los casos de tortura pueden darse perfectamente igual también en una escuela, en una institución educativa, ¿no? Y pues también como mencionaron varios compañeros en los comentarios, igual también el doctor Rubén mencionaba, pues ahora sí ha ido evolucionando el tema de la tortura y se han considerado otros tipos de actos y probablemente vayan a considerarse en el futuro otros tipos de actos, porque veamos que también las mismas prácticas van involucionando, ¿no? En otras formas que no dejan
marcas, como nos mencionaba el doctor. Y pues bueno, también tenemos que enfocar nuestras fuerzas en eso, ¿no? Tratar de prevenir es, yo creo que uno de los elementos más determinantes. Esto de las salvaguardas no es una cuestión personal, es algo que ya se ha venido, pues de alguna manera difundiendo, ¿no? Y pues que bueno, nosotros aquí del lado de la Comisión de Derechos Humanos también cumplimos también en replicarlo, ¿no? O sea, es muy importante también que se conozcan todos estos contenidos, ¿no? Yo me concluyo mi intervención, digo, si no hay alguna otra comentario o pregunta, pues poniendo precisamente el énfasis en el cambio de la cultura y paradigma, ¿no? Y también precisamente a través de la difusión de los derechos humanos. Creo que es una de las formas que tenemos para que exista realmente una cultura de respeto a los derechos humanos, ¿no? Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias, doctor. Parece el maestro Emanuel Montiel, por favor. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias al disertante, doctor Gustavo Arjona. Muchas gracias por venirnos a impartir esta importante cátedra. Yo quiero poner un ejemplo de violación de derechos humanos a un personaje importante, que aún siendo ministro de la Corte, fue detenido el 9 de agosto del 2021 en un supuesto retén en Torreón, Coahuila. Me refiero al ministro Lainez. Aún siendo ministro de la Corte, se aventó unas horas en la prisión municipal. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público y él manifiesta que ese retén no contaba con ningún protocolo alcoholímetro. Y fue hasta el día siguiente que le notificaron de qué se trataba su falta. No les dejaron comunicar con su familia. Entonces, si a un ministro de la Corte se le violan sus derechos humanos, y ahora imaginemos a muchos ciudadanos de este país, y obviamente pues se van a violar derechos fundamentales, y con ello pues los tratados internacionales y la legislación que usted nos aportó el día de hoy, la cual fue muy importante y me la llevo para pues estudiarla. Muchas gracias. Gracias, maestro. Por aquí en el chat tenemos un comentario, una pregunta respecto va a ser una interrogante de si en Estados Unidos y en Guatemala existen los derechos humanos. Y bueno, sí, entendemos que aparte de toda el sistema internacional de protección que hay a los derechos humanos, pues hay todo un corpus jurídico que protege los derechos humanos, no solo a nivel internacional, sino en cada uno de los países hay legislaciones en la materia, ¿no? No sé si hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Sí. De acuerdo, agradecerles a todos su asistencia a la sesión de hoy, agradecer en particular al doctor Arjona, al doctor Curiel, su participación, sus disertaciones, como siempre muy interesantes, muy atinadas y sobre todo que vienen de quienes son especialistas en la materia. En el caso del doctor Arjona, bueno, también, como decimos siempre, quienes están en las trincheras en el día a día de lo que es la materia de derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias a todas, a todos. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Un gusto, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias, buenas noches.